También les doy la más cordial de las bienvenidas esta mañana, 8 de septiembre del 2021, al Seminario de Negocios Digitales, y espero que sea para bien de nuestros cuerpos académicos, de nuestros investigadores, de nuestros docentes, pero por supuesto de todos nuestros estudiantes. Y a los participantes y a nuestros invitados especiales, pues la DACEA siempre va a ser su casa y siempre va a estar agradecida con sus aportaciones. Estudio en la duda, acción en la fe, y enhorabuena para todos. Excelente día. Aquí vamos a estar pendientes. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus palabras y el mensaje que acaba de mencionar de la aula virtual. Desde luego que mañana estaré por ahí para que veamos, arranquemos con los trabajos de esa aula virtual donde podemos tener ya, así es como bien menciona, un sueño de mucho tiempo, los simuladores de negocio. Nos hacen falta esos simuladores para que los muchachos puedan practicar junto con los maestros y puedan ir fortaleciendo los conocimientos que van adquiriendo de acuerdo a los niveles que están ellos estudiando. Y quiero comprometerlos, maestro Paz, abusando de su gentileza y de todos nuestros invitados, para que este seminario de negocios digitales, pues igual sean parte de la inauguración y del trabajo de este laboratorio de simulación de negocios, que sé que va a ser una gran perspectiva de ayuda y de trabajo para nuestros estudiantes. Vamos a iniciar con los estudiantes de pregrado, pero si ustedes lo tienen a bien, pues también va a estar a disposición de nuestros estudiantes de posgrado. Y ahí quedan invitados cordialmente a conocerlo. Todavía no sabemos cuándo vamos a inaugurar, pero de antemano ustedes son parte importante de ese trabajo del simulador de negocios. Muchas gracias, claro que sí, tomamos la palabra, haremos todo el esfuerzo para estar acompañándolo en esa inauguración, ya que esté completo ese laboratorio y que podamos tener la participación de alumnos y maestros en esos simuladores de negocio. Yo también estoy muy contento, maestro. Comparto su viejo anhelo porque creo que nuestras carreras de negocios necesitaban un laboratorio en la que puedan entrar a las casas de bolsas, en la que podamos hacer evaluación de proyectos, en la que podamos tener estudios de mercado. Y inclusive no solamente como clases, sino en el momento que los chicos tengan un momento de esparcimiento, pues puede ser un centro también de videojuegos, ¿no? De games, Así para es, que sean así es. entretenidos, aprovechando positivamente esta infraestructura, que es un gran esfuerzo de la división, porque todo se está equipando, se está comprando con el trabajo de todos ustedes como profesores cuando nos ayudan a vender e impartir los diplomados. Tengan por seguro también que todo ese esfuerzo y ese dinero está transparentado y está invertido en nuestra división. Igual les agradezco muchísimo esa parte. No, al contrario, gracias por las gestiones que está realizando y vemos transformando ya la DACEA en otra escuela muy propia a estos momentos y pues con las tecnologías que se requieren para poder llevar a cabo nuestras clases en nuestra cátedra y poder llevar a cabo estos seminarios de manera virtual en espacios que son habilitados ya adecuadamente para eso. Muchas gracias. Nuevamente, enhorabuena, y estaré pendiente del seminario. Está muy interesante y sé que va a ser lo mejor estos 3 días para nuestra división y para ustedes. Gracias nuevamente. Muchas gracias, gracias. Ahora vamos a darle entrada al doctor Oscar Chávez Bosques para que nos dé la plática sobre las aplicaciones del Machine Learning. Me voy a permitir leer el currículum del doctor Oscar Chávez Bosques. Como bien les decía hace un momento, pues es licenciado en sistemas computacionales por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestro en sistemas computacionales también de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Doctor en ciencias de la computación por la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es lo que hacía mi comentario hace un momento. Es un producto totalmente Juchimán de la universidad y bueno, eso nos llena de orgullo porque nos está representando en su área o en sus conocimientos, en su especialidad
100% Uchimán, sí, nos da un orgullo que así sea y que tenemos hoy en nuestra primera plática del seminario. Él ha hecho estancias de investigación en la Universidad Federal de Santa Catarina y además en la Universidad Veracruzana. Ha escrito varios artículos y algunos libros también, capítulos de libro. Me llamó la atención de parte de su currículo algo importante, el hecho de que sea una de las mejores calificaciones en su estudio de licenciatura, así como del doctorado. Ha tenido becas de CONACYT y en el mejor promedio de la licenciatura en la universidad, mejor tesis de maestría en concurso institucional, también aquí mismo de la universidad, es perfil PROMED, asesor de proyectos, ganador del primer lugar de concurso de software, asesor de tesis, ganadora del segundo lugar en concurso nacional de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnología de la Información, mejor promedio del doctorado en Ciencias de la Computación, tiene el perfil deseable, pues es PRODEP, y miembro de la Academia Mexicana de Computación. Además, que pertenece al Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado y al Sistema Estatal de Investigador. Ese es brevemente, así, para ir rápidamente y darle paso al doctor Oscar Chávez Bosque con su conferencia, el Machine Learning, y no entretenerle más, no quitarle más el tiempo. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este día. Iniciamos el seminario con usted. Bien, muchas gracias por la invitación. Y en estos momentos voy a compartir mi pantalla. Si me pueden avisar cuando la vean, por favor. Ya, doctor. Muy bien, ya está a pantalla completa. ¿Sí la pueden ver? Así es. Okay. Sí, se alcanza a ver. Sí, ya. Sí se ve, maestro, doctor. Muy claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el título de esta charla es Aplicaciones del Machine Learning. Y bueno, en primer lugar, vamos a ver la definición de qué es el Machine Learning. Y posteriormente vamos a ver cuál es la motivación, por qué surge esta área, porque es un boom actualmente como parte de la inteligencia artificial. Y bueno, en siguiente lugar vamos a ver algo acerca de los datasets que hay disponibles de manera libre en la red. Y por último vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, vamos a crear dos modelos de Machine Learning con un software libre. Y bueno, en primer lugar, quiero comenzar por esta definición de inteligencia artificial, ya que el Machine Learning pertenece a esta rama de la computación. Y bueno, esta definición nos dice que es la ciencia y tecnología para hacer que las computadoras se comporten de una manera que hasta ahora pensábamos que requería inteligencia humana. Entonces, esta definición me gusta mucho porque es muy amplia y se refiere pues a muchas tecnologías. Entonces, en general, hay muchas definiciones de inteligencia artificial y algunas son un tanto polémicas porque, bueno, en general es difícil definir el concepto de inteligencia como tal. Entonces, aquí hay otra definición igual que aplica mucho en la actualidad. Y dice, el término inteligencia artificial es aspiracional. Entonces, es un objetivo móvil basado en esas capacidades que los humanos poseen, pero las máquinas no. Entonces, ¿qué significa esa parte de aspiracional? Aquí está. Bueno, pues básicamente hace 50 años la inteligencia artificial tiene aproximadamente 60 años. Y hace unos 50 años la inteligencia artificial se utilizó para describir tecnologías de transformación, así como se hace actualmente. Pero bueno, hace 50 años una calculadora de bolsillo
era considerada inteligencia artificial. Entonces, hoy en día es muy difícil que alguien piense que una calculadora es un gran ejemplo de inteligencia artificial. Pero bueno, lo importante es mencionar que esta área del conocimiento continúa cambiando a medida que cambia la tecnología. Y por ejemplo, hace unos años, cuando yo le preguntaba a mis estudiantes acerca de un ejemplo de inteligencia artificial, invariablemente contestaban que un robot. Entonces, ahora este nuevo ciclo, apenas ayer que me tocó impartir de nuevo la materia, hice la misma pregunta y me respondieron dos cosas que nunca me habían contestado. Entonces, en primer lugar me dijeron un vehículo autónomo y otra estudiante me dijo que un filtro de Snapchat. Entonces, me sorprendió que nadie respondiera con la palabra robot. Como que ya todo el mundo tiene claro qué es una aplicación, un sistema, un dispositivo inteligente. Y esto nos demuestra lo cambiante que es la percepción de la inteligencia artificial para la gente en general. Entonces, efectivamente, un filtro de Snapchat usa inteligencia artificial. ¿Okay? Para reconocer nuestro rostro, para reconocer la ubicación de nuestros ojos, nariz, boca y colocar el filtro pues encima de manera precisa. Y muy bien, vamos a ver ahora la definición de Machine Learning. Entonces, esta es la definición, una de las primeras definiciones del año 97, y menciona que el Machine Learning provee a los sistemas la habilidad de aprender automáticamente y mejorar con la experiencia sin necesidad de programarlos explícitamente. Entonces, esta es la definición más común que van a encontrar en los foros y portales de inteligencia artificial. Pero la verdad es que cuando yo la leí por primera vez y no sabía nada del tema, me dejó con más dudas. En primer lugar, ¿cómo es eso de aprender automáticamente? O sea, y aparte, ¿cómo es posible que mejoren sin necesidad de programarlos explícitamente? Entonces, bueno, a mí como informático, pues es la parte que me llama más la atención. Ahora bien, esta definición ya es del año pasado, me parece más adecuada. Y bueno, me parece más clara. Y bueno, menciona que el Machine Learning es crear modelos predictivos construyendo reglas de manera automática a partir de los datos. Entonces, me parece una definición más clara, pero no sé si es quizás porque ahora que ya conozco del tema, me resulta más clara esta definición. Pero de todos modos, muy probablemente a ustedes les cause incertidumbre la palabra modelos, ¿no? No se usa la palabra sistema, software, programa. Aquí se usa la palabra modelo. Eso es lo que genera un algoritmo de Machine Learning. Muy bien, entonces, ¿cuál es la motivación de utilizar Machine Learning y por qué hay tanta expectativa actualmente al respecto? Pues bueno, hay muchos problememas que requieren análisis de datos, ¿okay? Desde cosas muy simples, por así decirlo, que es reducir el spam en los correos electrónicos, ¿okay? Detección de fraudes por parte de aseguradoras, detección de enfermedades también, eso es muy importante y una de las aplicaciones pues trascendentales actualmente. Y bueno, algo pues que les puede interesar a ustedes quizás es esta parte del marketing personalizado, ¿no? El marketing dirigido a ciertos usuarios. Muy bien, y otra cosa por la cual pienso que hay un boom en cuanto al Machine Learning es el hardware. Okay, actualmente tenemos hardware que es increíble, ¿no? Pensar en la capacidad de una laptop hace 20 años. Esta capacidad que tenemos en nuestro equipo era la de los servidores que estaban en la nube hace 20 años apenas.
y continuamos mejorando la tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí está, vamos a ver esta nota. Ok, Tesla, que es el fabricante de vehículos eléctricos, pues lo que hace es, o más bien lo que está haciendo ahorita es diseñar sus propios chips para conducción autónoma. ¿Y por qué? Pues porque cada vez es más fácil construir circuitos. También Google piensa fabricar sus propios procesadores, tanto para los servidores como para los teléfonos móviles. Entonces, bueno, esta facilidad que hay actualmente, más bien la tecnología que permite construir este tipo de hardware, también es lo que está ayudando a este boom del machine learning y de la inteligencia artificial en general. Entonces, bueno, otra cosa igual muy importante son los datos. ¿Okay? Desde hace algunos años ya se viene manejando que los datos son el nuevo petróleo. Entonces, es un recurso muy valioso que las grandes empresas tecnológicas quieren acomodar lugar. Y prueba de ello está este contrato que firmaron ahora este año entre Google y Apple, simplemente para hacer que el buscador de Google sea el predeterminado en todos los iPhone. Entonces son 15,000 millones de dólares nada más por ser el navegador predeterminado en un dispositivo móvil, solo una marca que es iPhone. Entonces los datos así de importantes son, y son la materia prima para los algoritmos de machine learning. Muy bien, y bueno, hablando de datos, inclusive Google tiene su propio dataset, su buscador de datasets. Ok, entonces aquí, en lugar de buscar información, páginas web, lo que buscamos son conjuntos de datos. Bueno, un dataset es el formato en el que están los datos organizados de manera tabular. Podemos verlo como archivos de Excel, por así decirlo. Esos archivos de Excel son la materia prima de los algoritmos de machine learning, a partir de los cuales se extraen patrones y se pueden generar modelos. ¿Okay? Entonces, ese es un buscador de datasets, y este es otro de la Universidad de California, donde hay datasets de infinidad de cosas, ¿no? Datasets de botánica, aquí está, datasets para clasificar vinos, datasets de enfermedades, ¿sí? Y así muchos otros. Hay cientos de datasets aquí, con los cuales nosotros podemos hacer unas pruebas, bueno, desde el punto de vista académico, probar nuestros modelos y después posiblemente utilizarlos en un entorno real. Muy bien. Ok, y bueno, aquí tengo esta definición de Machine Learning, que bueno, esta es mi interpretación y siento que es un poco más clara que las dos definiciones que les mostré anteriormente. Bueno, al final de esta charla ya ustedes me dirán si esta definición les parece más clara que las anteriores. Entonces, para mí Machine Learning son algoritmos que descifran patrones a partir de una gran cantidad de datos. Generalmente, como les decía, son archivos en Excel, con el objetivo de crear modelos. ¿Okay? Y estos modelos nos van a servir para hacer predicciones precisas sobre nuevos datos. Para eso queremos aprender los patrones a partir de ciertos datos para que nos sirvan para datos nuevos a futuro. Ese es el objetivo. Y muy bien, tenemos dos tipos de Machine Learning. Esto es muy importante. Entonces, tenemos el aprendizaje supervisado, en el cual lo que hace es el caso que se utiliza actualmente, ¿no? El 90% de modelos que hay en la actualidad pertenecen al aprendizaje supervisado, ¿sí?
Entonces, se divide también en dos. Uno es clasificación, ¿okay?, que tiene que ver con encontrar a qué clase pertenece cierto dato. ¿Okay? Aquí en esta gráfica pues vemos que hay dos clases y se trata de encontrar la línea que divide con mayor precisión ambas clases. Obviamente no hay una línea que los divida de manera perfecta, porque si eso fuera no necesitaríamos Machine Learning. Entonces, ese es un caso, clasificación, y el otro caso es regresión, que tiene que ver con predecir un valor numérico continuo. ¿Okay? Ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos a detalle. Entonces, eso es con respecto al aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje no supervisado, que es este de acá, que es el que no es muy utilizado actualmente, consiste en encontrar patrones en los datos para agruparlos dependiendo las características comunes entre sí. Entonces tenemos aquí un conjunto de datos, aquí en esta parte, y le aplicamos un algoritmo de Machine Learning, un algoritmo específico de aprendizaje no supervisado, y nos da estos tres grupos de acá. Entonces, a muy grandes rasgos, así es como funciona. Entonces, esas dos grandes categorías. Y bueno, y hablando específicamente de aprendizaje supervisado. Entonces, aquí en este caso, los datos se componen de un conjunto de variables de entrada y también hay una variable de salida, que es la clase, que es el tipo al que corresponde esa entrada. ¿Okay? Entonces, el algoritmo lo que tiene que hacer es aprender una función que mapee esa salida a partir de los datos de entrada. Entonces, básicamente es eso, es encontrar el patrón a partir de las X de Y que nos pueda llevar a obtener la Y, la salida. Entonces, eso sería de manera formal. Y un ejemplo muy común que vemos acá en clase nosotros en DaCity es acerca de este ejercicio de clasificación, que es un dataset que contiene los datos de los pasajeros del Titanic. Entonces, este es un dataset muy utilizado en el entorno académico. ¿Y en qué consiste? Bueno, como les comentaba, hay muchas variables de entrada. Aquí está. Bueno, por ejemplo, empezamos por acá. Este es el ID del pasajero. Están ordenados de 1 hasta el 2500, me parece. Y después tenemos otra variable de entrada que es la clase. Este pasajero es de tercera clase, este es de primera clase, tercera clase y así. Está el nombre, está el género, aquí hay un hombre, una mujer, su edad, okay, si tiene parientes aquí en este viaje, y así sucesivamente, ¿no? Está el número de ticket y cosas por el estilo. Entonces, ¿en qué consiste el problema aquí? Bueno, el problema es que hay que crear un modelo, nosotros como programadores, un modelo que encuentre el patrón entre todos estos datos, que me pueda decir si un pasajero no sobrevivió o sí sobrevivió. ¿Okay? Entonces, por eso se llama supervisado, porque nosotros sabemos a priori quién murió y quién sobrevivió, pero eso se lo vamos a ocultar al algoritmo. El algoritmo va a buscar los patrones y después le vamos a presentar ya los datos, le vamos a presentar el resultado y lo vamos a comparar y vamos a ver qué tan preciso fue el algoritmo. Y eso se hace de manera iterativa muchas veces. Entonces, en este caso es un ejercicio muy sencillo que tarda segundos, pero los modelos de Machine Learning que se usan a gran escala pues, pueden tardar semanas
de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, si somos aquí perspicaces y analizamos los datos de los 3 sobrevivientes, ¿qué podemos encontrar así a grandes rasgos? Bueno, en primer lugar podemos ver que no nos interesa el número de ticket, eso es irrelevante, ¿no? Ni tampoco el ID del pasajero, el nombre tampoco. ¿Qué influye para que un pasajero sobreviva? Bueno, aquí está. Si vemos en este subconjunto, para este subconjunto de 5 pasajeros, todos los sobrevivientes fueron mujeres. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es, digamos que obvio, porque pues quienes van a los botes salvavidas en caso de siniestro siempre son mujeres y niños, ¿verdad? Y bueno, podemos ver también que lo de la clase en la que viajan parece que también es irrelevante, perdón. Pareciera, ¿no? No importa si viajó en primera clase o en la última, creo que eran 6 clases. Pero bueno, para eso habría que analizar todo el dataset. Y bueno, eso no lo vamos a hacer nosotros a mano. Ese es el objetivo, que usemos un algoritmo que nos extraiga esos patrones de los datos y genere un modelo y que con cierta precisión nosotros le demos el nombre de un pasajero que no conozca el modelo y nos diga, ese pasajero sobrevivió o murió. De eso se trata el aprendizaje supervisado. Y en este caso es clasificación, sobreviviente o no sobreviviente. Entonces tenemos el otro caso, que es el de regresión. Y aquí hay un dataset también público, que es de Boston, Estados Unidos, la ciudad de Boston, que bueno, lo recopiló el INEGI de Estados Unidos, por así decirlo. Y contiene igual muchas variables. Y aquí el valor de Y, que es la variable de salida, es el precio de una casa. ¿Okay? En la zona urbana de Boston, y el precio es en cientos de miles de dólares. Entonces, este ejercicio es muy interesante porque desde el punto de vista inmobiliario, alguien podría decir, ¿dónde me conviene construir una casa? ¿Con qué características para obtener la mejor ganancia al momento de venderla? Entonces, este es un ejercicio igual muy común, porque es más o menos sencillo, son pocas variables, y es uno de los ejercicios que vemos nosotros en clase para entrenar modelos de Machine Learning. Entonces, aquí este es el precio, y hay unas variables aquí muy interesantes. Por ejemplo, esta de RM es el número de habitaciones promedio. ¿Okay? Esta variable CHAS tiene que ver con el río Charles, si la vivienda está cerca del río, por acá. Y, por ejemplo, la edad de construcción de la vivienda, el impuesto, y hay otras variables también interesantes. Por ejemplo, aquí esta de la B, que tiene que ver con la proporción de personas de descendencia afroamericana. Entonces, parece que eso es muy importante en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que está el tema de la inclusión y cosas por el estilo, aún existe esa parte de cierto racismo, ¿no? Quizás una casa que está en una zona con bajo índice de personas de descendencia afroamericana sea más valiosa, puede ser, ¿no? De eso se trata el Machine Learning, de eso se tratan los algoritmos que descifren esas relaciones entre los datos. Y muy bien, aquí están algunos ejemplos más de clasificación que hay en datasets públicos.
Un ejercicio muy común es el de analizar si un correo es spam o no. Está el ejercicio del Titanic para crear un modelo que nos diga si un pasajero dado sobrevivió o murió. Y este también, que está muy interesante, tiene que ver con clasificar esas 3 flores que son diferente especie, pero si se dan cuenta son muy, muy parecidas. Entonces, con un modelo de Machine Learning, con muy buena precisión, se puede saber específicamente qué tipo de flor es esta de las 3. Okay, entonces, esto es clasificación. Y por otro lado, pues está regresión. Entonces, los datasets más comunes de regresión, pues está el de las casas en Boston, está el análisis de la calidad de vino, ¿okay? Dependiendo de las características de la vid, de la cosecha de cierto año, poder predecir qué calidad tendrá el vino resultante. Y también pues hay datasets para la predicción de costos de seguros médicos. ¿Okay? Esos son los escenarios más comunes de aprendizaje supervisado. Ahora, con respecto al aprendizaje no supervisado. Entonces, aquí en este caso los datos no están etiquetados. ¿Okay? No tenemos la variable y, entonces no hay forma de entrenar a nuestro algoritmo para que descifre de qué clase es o nos diga la predicción de cuánto va a costar una casa, ¿no? Aquí simplemente hay datos, están dispersos de alguna manera, y al aplicarle el algoritmo, pues nos da su agrupación, ¿no? Encuentra elementos comunes entre esos datos y los agrupa pues, con ciertas características. ¿Okay? Entonces, ¿qué aplicaciones tiene el aprendizaje no supervisado? Ok, pues bueno, esos algoritmos de agrupación se pueden aplicar en muchos campos, ¿no? Por ejemplo, en biología, pues tienen que ver con la clasificación de plantas y animales dadas sus características. Bueno, en el área de seguros, pues puede servir para identificar elementos comunes en fraudes. Okay, en elementos tan dispares como estudios de terremotos, ¿no? Para agrupar los epicentros de terremotos y así identificar zonas peligrosas. Y bueno, en el área de marketing, que es lo que a ustedes les interesa, pues serviría para encontrar grupos de clientes con un comportamiento similar a partir de datos, de sus datos personales y de sus registros de compras anteriores. Entonces, de esa forma se puede usar aprendizaje no supervisado para agrupar clientes, crear segmentos de manera automática. Muy bien, pues hasta aquí viene la parte de la explicación y ahorita vamos a hacer un ejercicio. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita, o si quieren continuamos y dejamos las dudas al final. Creo que sí, al final podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Oscar. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a hacer unos ejercicios, vamos a crear unos modelos de Machine Learning usando esta aplicación de software libre que se llama Orange Data Mining. ¿Ok? Entonces, está muy padre, es gratuita, significa que la pueden descargar e instalar sin problema, lo pueden distribuir sin ningún inconveniente entre sus alumnos, entre sus compañeros. Y bueno, es multiplataforma. Eso significa que se ejecuta en diferentes sistemas operativos. Yo, por ejemplo, uso Linux, es un sistema operativo diferente, y lo ejecuto sin problema. También está obviamente disponible para, vamos a ver, para Mac y pues para Windows, ¿no? Que es el sistema operativo más popular.
Muy bien. Vamos a ver, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar con uno de aprendizaje no supervisado. Okay, ya que es el último ejemplo que vimos. Y bueno, lo voy a ejecutar. Y acá está. Okay. Entonces esta es la interfaz de Orange. Es un lienzo aquí en blanco. ¿Y cómo funciona? Pues nosotros arrastramos acá de nuestra paleta de elementos, de widgets, bueno, todo lo que queremos hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es comenzar con un dataset. Siempre los algoritmos de Machine Learning funcionan sobre datos. Entre más datos, mejor. Si no tenemos datos, no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces voy aquí a utilizar este widget que es de archivo y voy a cargar un archivo. Ok, le doy doble clic y vamos a ver ahorita un ejemplo. Aquí está. Ok, aquí está. Este es un dataset bien pequeñito. Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4 variables. Son 4 variables. Este último, tienda, no es una variable. Este tienda es, bueno, es texto. Y el rol está como metadata, como metadatos, no como un dato como tal. Significa que hay datos que no nos van a servir para nuestro análisis, ¿no? Como por ejemplo, el número de pasajeros, ¿no?, del Titanic, o el nombre. Ese dato es irrelevante. Algo así es en este caso el nombre de la tienda. Entonces, estas son tiendas de Estados Unidos con datos de facturación, ¿okay?, al año, el tamaño físicamente de la tienda en pies, el staff, o sea, el personal, y su utilidad, o sea, las ganancias, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo abrimos este archivo? Bueno, aquí tenemos otro widget que es el de tabla de datos y lo vamos a unir a nuestro archivo. Y ahora sí le damos doble clic y aquí están los datos. Okay, estos son los datos, el nombre de la tienda, okay, la facturación en millones de dólares, el tamaño es en cientos de pies cuadrados y bueno, el staff, que es la relación, la proporción entre personal tiempo completo y tiempo parcial, y su margen de utilidad. Okay. Entonces es un dataset muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer aprendizaje no supervisado y vamos a organizar las tiendas por elementos en común. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a usar un widget acá. Aquí está, bueno, acá están nuestros modelos y acá está no supervisado, supervised, no supervisado. Y estos son los algoritmos que existen para aprendizaje no supervisado. Pero aquí yo voy a usar uno de esta sección, que es la sección de algoritmos, pero son más bien para explicar el funcionamiento. Entonces, aquí voy a usar este algoritmo que se llama K-means, es el algoritmo interactivo. Okay, entonces, aquí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a unirlo a nuestro archivo. Okay. Y le doy doble clic y aquí está, esta es la salida. Entonces aquí
como es interactivo, nosotros tenemos que decirle cuántos grupos queremos. Eso lo hacemos aquí. Entonces queremos organizar las tiendas en 3 grupos. O sea, podemos escoger más, no hay problema. Y el algoritmo lo que va a hacer es encontrar los elementos comunes para crear los grupos. Entonces, bueno, algo muy importante, estos algoritmos, ¿cómo comienza el algoritmo? ¿Cómo detecta los elementos en común? Pues la verdad es que comienza al azar. El azar juega un papel trascendental aquí en los algoritmos de Machine Learning. Entonces yo puedo comenzar mi agrupamiento desde otra posición. Le voy a dar clic acá en Randomize Positions. Y vean que ahí está otra disposición de los 3 grupos. Me parecía mejor la anterior, ¿no? Se ve muy dispar. Y ahí hay otra, es al azar. Al azar, este cuadro de aquí es el centroide, se le llama. Y a partir de aquí es que se van a organizar. Se van a buscar los elementos en común. Entonces, así inicia el algoritmo. Este no es la solución. Estos no son los grupos. Comienza al azar y después vamos aquí a recalcular los centroides. Entonces vean cómo se mueve y ahora sí está funcionando como está agrupando de manera más precisa de acuerdo a las características similares de cada tienda. Entonces si vemos por aquí, a ver, algún dato, me parece que este verde que está aquí está más cerca del rojo, ¿verdad? Debería pertenecer al grupo de los rojos, no al grupo de los verdes. Entonces vamos a darle clic acá en reasignar la pertenencia y vamos a ver si cambia. Sí, efectivamente cambió todos los que estaban por acá a rojos. Son más rojos que verdes. ¿Por qué? Pues es por la distancia euclidiana entre las características de las tiendas. Y podemos hacerlo de nuevo. Y ahí está, vuelve a cambiar la asignación de las tiendas. Y eso lo hacemos de manera iterativa. Acuérdense que estos algoritmos funcionan de manera iterativa. En cada paso van mejorando. De eso se trata. Y bueno, cada vez hay menos cambios. Hasta que ya llegamos al final. Y ahí están los tres grupos. Okay. Nuestras tiendas. Organizadas, ¿cómo están agrupadas? Pues están agrupadas con respecto al tamaño. Del tamaño con respecto a la facturación. Entonces aquí nada más estamos usando esa variable, tamaño. Pero lo ideal sería que usemos todas, ¿no? Ese es el chiste de ver todas las características comunes, con todas las variables. Entonces, bueno, en este caso no vamos a usar este algoritmo educativo, sino vamos a utilizar, y ahora sí, el algoritmo de K-means, el oficial. Y de nuevo lo ligamos a nuestros datos. Y ahí está. Esta es la configuración del algoritmo. No le voy a mover nada al algoritmo. Y lo que voy a hacer es agregar otro elemento. A ver, para visualizar. Y aquí está. Me voy a la pestaña de visualizar. Y voy a ver cuál es la salida de ese algoritmo. Y aquí está. Ok, entonces ya están agrupados. Ahora, utilizando más variables.
Ok. Entonces esto nos podría servir, pues en el caso de marketing, para agrupar clientes dependiendo de sus datos personales y su historial de compra, y pues dirigir campañas de marketing pues más o menos personalizadas, ¿no? Ya a cierto segmento que ya sabemos que tienen cosas en común. Entonces aquí podemos configurar, ok, ahí está. Vamos a ponerle todos del mismo color y todos de la misma forma y del mismo tamaño. Ahí están. Esas son todas las tiendas. Ya están agrupadas, pero no se nota mucho la agrupación. Entonces podemos agruparlas. Ahí está, por clúster. Acuérdense que cada grupo se llama clúster. Y la forma, le podemos cambiar la forma. Ahí está. O mejor le dejamos esa misma forma. Los puntos en la gráfica. Y el tamaño. Vamos a ponerle que el tamaño de los grupos, de los puntos que representan a cada tienda sea a facturación. Y ahí está. Entonces, bueno, vemos que con respecto a la facturación, las tiendas que facturan más están por acá, ¿no? Son las verdes. Quizás las que facturan menos son las rojitas. Pero ese no es el único parámetro que está encontrando el algoritmo para agruparlas. Está usando todas las variables. Eso es lo que queremos, de hecho. Entre más datos tengamos, que nos dé un mejor modelo. Entonces, esto es un modelo. Este es el modelo que generan los algoritmos. Y lo que tenemos que hacer para utilizarlo, de hecho, este es el modelo, este de aquí. Para ver, o bueno, para utilizarlo en producción, yo lo que tendré que hacer es conseguirme más datos de más tiendas. Y ahora sí, meter esos nuevos datos al modelo. Y ya el modelo me va a decir a qué grupo pertenece. Entonces, así es a grandes rasgos cómo funciona un algoritmo de aprendizaje no supervisado. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver otro ejercicio que es de aprendizaje supervisado. Entonces voy a crear uno nuevo. Y vamos a comenzar como siempre con un widget de archivo. Entonces voy a escoger un archivo. Por default aquí Orange ya trae varios datasets. Si se dan cuenta, aquí está el del Titanic, que es de clasificación. Okay. Pero vamos a hacer el de regresión, que es este, el de las casas de Boston, de la ciudad de Boston. Okay. Y aquí está, son 13 variables. Y la última no es una variable, la última es el target. Es el Y, es la Y. Es el resultado, es lo que queremos que el algoritmo aprenda a partir de las X, que el algoritmo aprenda a partir de estas y nos dé un valor cercano de predicción similar a este de acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, podemos ver primero los datos. Aquí usamos ese widget, Data Table, y lo unimos con nuestro dataset. Y ahí está. Entonces, estos son los precios de cada casa y sus características. ¿Sí? Obviamente necesitamos conocer a detalle las características si queremos hacer construir un modelo realmente robusto, realmente útil. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a ver, a utilizar, analizar los datos.
y está este widget de Feature Statistics, estadísticas de los datos. Vamos a poner acá y lo voy a abrir y ahí está. Okay, entonces aquí está, esta es la variable, bueno, más bien este es el valor que queremos predecir, que es el precio de venta de la vivienda, y vemos que el precio mínimo es 5, que son $500,000 porque son en cientos de miles de dólares, y el máximo es 50, que serían 5 millones de dólares. Entonces hay casas de todos los precios aquí. Y así sucesivamente podemos ver el resto de variables. Es como un análisis exploratorio. Entonces lo que me interesa a mí es ver aquí la correlación. Vamos a ver la correlación entre las variables. De nuevo lo uno con mi archivo de datos. Y aquí está. Entonces, una correlación negativa significa que no tiene prácticamente nada que ver ese dato con la variable que queremos predecir. En ese caso, es un valor negativo de la variable LSTAT. Y bueno, esa variable tiene que ver con el porcentaje de población de clase baja que hay en esa zona. Entonces, bueno, eso como que no influye mucho en el precio de la casa, ¿no? Pero tenemos esta otra que tiene un valor alto, positivo, 0.6. Un valor de 1 es el valor máximo, indica que hay una correlación completa. Entonces, 0.6 es muy alto. ¿Y qué es RM? RM es el número de habitaciones. Entonces, eso es importante. Por supuesto, ¿no? El número de habitaciones impacta directamente en el precio de una casa. Pero eso no es todo. ¿Okay? Aquí hay más. Y ZN, ¿qué es ZN con respecto al precio de venta? ZN es la proporción de superficie residencial. ¿Okay? Y también aquí está otra que influye, que es la B, que es la proporción de personas de ascendencia afroamericana. Eso es importante en Boston. Eso puede incrementar el precio de una propiedad. Y bueno, también está esta, TIS, que es la relación de distancia con centros comerciales, con un centro comercial. Entonces, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Que esas son las variables que influyen en el costo de una vivienda. Okay. Entonces vamos a ver qué dice el modelo. Okay, lo que sigue sería, ahora sí nos vamos acá, a modelo. Y vamos a construir un modelo de regresión lineal. Entonces tomamos el widget. Okay, y obviamente vamos a ligar nuestros datos a ese algoritmo. Okay, entonces es un algoritmo. En el momento en que lo ligamos, y ahora sí hay un modelo. Okay, si le damos doble clic, pues no hay nada, es la configuración del algoritmo. Lo vamos a dejar así por default, la configuración estándar del algoritmo. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver test and score aquí, ver qué tan bueno es nuestro algoritmo. Okay. Entonces para eso está aquí la pestaña de evaluación y está ese widget de test y score. Entonces ahora sí lo voy a ligar a mi modelo. Y ahora sí, vamos a ver.
Bueno, hasta ahorita no hay nada. ¿Por qué? Porque tengo que ligar también la evaluación con los datos. Ok, entonces ahí está. Vamos a ver. Y aquí hay unas métricas. Entonces aquí está esta que se llama error medio cuadrático, que nos da la cantidad. Bueno, este es el valor con respecto al precio de venta. ¿Okay? ¿Qué tan acertados, qué tan cerca estamos nuestro modelo, qué tan cerca está de acertar al precio real de venta de una vivienda? Y esta métrica R2 que nos dice qué tan bueno es nuestro modelo. Entonces ese punto 7 podríamos interpretarlo pues, como un 70% de confianza. Nunca va a haber un 100% que un modelo de 100% de efectividad, porque si lo hay significa que no es necesario Machine Learning para analizar esos datos. Okay. Entonces ahora vamos a ver en Predictions. Voy a agregar ese widget. Y me interesa ver con respecto del precio original de las casas, cuál es el precio que nos devuelve nuestro modelo. Entonces aquí lo vemos y aquí está. Este es el precio original de la vivienda y este es el precio que predice nuestro modelo. Entonces, bueno, vemos que pues está más o menos acertado en el primer caso. No sé. Bueno, hay una diferencia también en el segundo. Bueno, en este caso que son de bajo precio, parece que nuestro modelo funciona mejor en casas que valen poquito, ¿verdad? Parece que ahí está funcionando mejor. Y vamos a ver en las casas más caras, que son las de 5 millones. Bueno, aquí están. Sí hay más diferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a analizar ahora de manera visual los datos para ver cómo podemos hacer que este modelo mejore. No nos vamos a quedar con ese modelo que tiene mucha diferencia en las casas que cuestan más, y las casas que son más económicas pues sí le acierta, digamos, al precio. Entonces vamos a ver en visualizar, vamos a ver en scatterplot. Y vamos a ver, aquí está. Ok, aquí está. Entonces estamos comparando aquí en el eje X está el precio de venta real, el precio de la casa, y en el eje de las Y está el precio que predice nuestro modelo. Okay. Entonces, muy bien, aquí podemos ver que estos datos de acá son los que nos están causando ruido. Estas casas tienen un precio diferente al que espera nuestro modelo. Nuestro modelo es esta línea que está por acá. Entonces, lo que podríamos hacer es eliminar esos datos que se llaman outliers, que son datos extraordinarios. ¿Okay? Y con eso debería mejorar nuestro modelo. Entonces, ¿cómo podríamos ver esos datos? ¿Qué datos filtrar? Bueno, pues podemos usar un boxplot. Lo voy a unir a los datos. Y bueno, aquí está. Entonces, aquí vemos. Aquí escogemos la variable. Vamos a escoger el precio de venta de la vivienda.
y vemos que esas casas que cuestan 5 millones de dólares son casos extraordinarios. ¿Okay? Entonces, de manera segura podríamos eliminar esos casos, de modo que no le hagan ruido a nuestro modelo. De hecho, podríamos eliminar a partir de aquí todas esas casas que están en ese rango de precios. Las podemos eliminar y con eso ver si nuestro modelo ahora va a tener una mejor precisión. Lo mismo podríamos hacer en caso contrario, las que son muy baratas, ¿okay? Entre 5 son 500 mil dólares y acá es como 13, como 1.300.000 dólares. Entonces también esas quizás las podríamos eliminar y nuestro modelo sería más preciso. Okay. Esa es una cosa. Otra cosa que podríamos hacer también es, vamos a ver, aquí. Quizás alguna de esas variables nos está causando ruido. En lugar de ayudarnos a predecir un mejor precio de cada vivienda, nos está estorbando y está causando que nuestro modelo se pierda, que aprenda otro patrón que no tiene nada que ver, que no impacta en el precio final de la vivienda. Entonces, esa es la tarea de nosotros como ingenieros de datos, por así decirlo, es lo que tenemos que hacer. Entonces, si se dan cuenta, el trabajo es más bien como detectivesco, ¿no? En el Machine Learning. Y luego en este caso también estamos usando un algoritmo que es regresión lineal. Normalmente yo usaría otros, ¿no? O probaría otros y comparar su rendimiento, ver si son mejores. Y eventualmente pues me quedo con el mejor algoritmo, el que me dé un mejor modelo más preciso. Y bueno, muy bien, con eso concluimos esta charla y espero que les haya quedado más claro en qué consiste el Machine Learning, para qué sirve y cómo se hace. Y vamos a ver la definición que tengo acá. Ahora sí la leen. Ahora sí creen que le pueden entender a esa definición que está ahí. Bueno, en el caso de este modelo, el último que creamos, nos faltó hacer esto, darle nuevos datos y ver en cuánto nos predice el valor de una casa, ¿no? Nada más le damos las características de la casa y el modelo nos debe decir, esta casa va a valer tanto. ¿Okay? Esa fue la parte que nos faltó en el proceso completo del Machine Learning, ¿okay? La metodología. Pero bueno, a muy grandes rasgos, espero que les haya quedado claro. Y ahora sí, si gustan, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, gracias, doctor. Muy entendible. Luego, a mí me toca dar a veces clases de estadística y tenemos que trabajar con correlaciones. Y bueno, creo que este programa nos va a permitir jugar, como bien lo ha mencionado, jugar con los datos hasta encontrar el modelo adecuado. A muchos se les complica poder hacer los cálculos de correlación, de regresión, y aquí me parece formidable el Machine Learning. Gracias, y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Que los que quieran hacer la pregunta, que levanten la mano, por favor. O sea, ya conocen el modelo, ahí tienen levantando su manita para que podamos hacer la pregunta al doctor Oscar Chávez. ¿Alguna pregunta?
que alguien más que quiera, alguien que quiera preguntar. Adelante, Carlos Mario. Adelante, doctor Carlos Mario. Gracias. Buenos días a todos. Pues primero que todo, felicitar al doctor Oscar, como siempre, por tan amable y tan precisa su ponencia, doctor Oscar. Le agradecemos que haya usted hecho un espacio en su agenda, y no solamente eso, sino que nos comparta sus conocimientos. En verdad que es bastante interesante lo que se aprende a través de las tecnologías de la información, la utilidad que se le puede dar, y en este campo de nosotros, de la parte de negocios, digamos así, en términos generales, hoy en día ocupa un lugar preponderante el Machine Learning, ¿no? Cómo a través de modelos predictivos podemos no solamente agrupar, sino también podemos tener hasta cierto punto un pronóstico, que es precisamente una de las ventajas que tenemos precisamente en la utilización de la tecnología. Y mi pregunta va, Oscar, ¿cuál es el porcentaje o el grado de acercamiento en cuanto al grado de certidumbre que nos dan el uso de estas nuevas tecnologías? Ya, muy bien. Bueno, también nos faltó ver las métricas de evaluación. De hecho, hay muchas formas de medir la precisión de un modelo. Entonces, siempre un modelo va a tener una precisión con cierto porcentaje. Nos va a dar un porcentaje de efectividad, por así decirlo. Entonces, en el caso de clasificación, pues nos va a decir, este cliente, por ejemplo, que está solicitando un crédito en el banco, es muy probable que no pague, ¿no? Pero con cierto porcentaje. Entonces, finalmente es el ser humano, va a haber un ser humano que es el que toma la decisión de darle el crédito o no dárselo. Pero actualmente estos algoritmos son muy, muy precisos. O sea, por eso es el boom, porque entre más datos le proporcionemos, aprende más detalles. Entonces, el único problema es cuando hay, en el caso de las variables que influyen, que las variables que no influyen más bien en la precisión, en la clasificación, entonces sí es tarea de nosotros tener que eliminarlas y dejar las que realmente influyen. Pero de que hay una precisión, o sea, casi el 100% para muchos problemas, o sea, eso es un hecho. Entonces, bueno, como les comentaba lo del filtro de Snapchat, ¿no? O sea, ese modelo, porque Snapchat, esa app dentro tiene un modelo de inteligencia artificial que reconoce el rostro de personas, es muy, muy preciso. O sea, arriba del 98% de precisión. O sea, va a ser raro que se equivoque, que no reconozca tu rostro, por ejemplo. Pero esa sería la respuesta, que hay problemas para los cuales, o sea, es casi el 100% de precisión al que llegan a tener ciertos algoritmos de Machine Learning. Gracias, doctor Oscar. Me voy a permitir leer dos preguntas de los asistentes. Dice de parte de Gilberto, dice, ¿este proceso aplica igual a asuntos de economía? ¿Los usuarios de herramientas de inversión lo pueden utilizar? Ya, bueno, pues por supuesto, ¿no? Ese es el chiste, ese es el objetivo, uno de los objetivos del Machine Learning, ¿no? Muy utilizado por los bancos, sobre todo, en el ejemplo que les comentaba, pero bueno, específicamente en instrumentos de inversión, activos financieros, ¿a qué se refieren? Porque yo no sé del tema, pero ustedes que sí saben del tema, específicamente de economía, ustedes sí pueden ver los campos donde se podría aplicar, ¿no? Donde tienes muchos datos. Recuerden que los datos son la materia prima. Sin datos
pues no sirven estos algoritmos, o con pocos datos tampoco vas a tener un buen rendimiento, un buen modelo. Entonces, si el problema, tienes muchos datos a la mano, entonces sí, definitivamente puedes utilizar cualquiera de los algoritmos de Machine Learning que hay disponibles. Bien, gracias. Jesús Alberto Carrillo, ¿tienes la palabra? ¿Ya se me escucha? Sí, te escucho. Sí. Sí, quería preguntar, con esta muy buena presentación, por cierto, del Machine Learning, ¿podríamos hacer una proyección o pronosticación sobre como la mentalidad que tuvimos del COVID-19, de cuándo puede presentarse cierto grado de infecciones en algún estado o en todo el país? A lo que me refiero es, con el Machine Learning podríamos predecir o pronosticar cuándo va a haber más infecciones o cuándo puede haber una cierta detonante de infección, como digamos, en mes de septiembre es donde hay más infectados, o algo así podríamos pronosticar con esto. Esa es mi duda. Sí, muy buen comentario. Exactamente, claro que sí, sí es posible. De hecho, hay un compañero profesor de la División Académica de Ciencias Básicas, es el doctor Fidel Ulín Montejo, y él precisamente hizo un modelo basado en algoritmos de Machine Learning de aprendizaje supervisado, que predecía los picos de la pandemia. Entonces, él lo hizo el año pasado, justo cuando fue la primera ola, y su modelo predijo que habría un segundo rebrote, y así fue. Entonces, de hecho, hasta salió en el periódico, en el Tabasco Hoy, y donde su modelo acertó efectivamente en la temporada en la que habría otro rebrote. Entonces también se puede hacer para predecir el número de infectados o el número de decesos. Entonces hay mucha investigación ahora al respecto. Ok, de hecho aquí el profesor Marcos Pérez lo está comentando. Ok, sí, que utilizó ese modelo, exactamente, el doctor Ulín. Entonces, bueno, ahora con el boom del Machine Learning, también hay que decir lo malo, a propósito de la pregunta de Jesús Alberto, y es que en la literatura hay muchas publicaciones del año pasado de COVID acerca pues, de las posibles causas, prevenciones, todo aplicando Machine Learning, y la verdad es que esos modelos no han sido nada útiles, ¿no? Ni los de prevención, básicamente, ¿no? Esa es una crítica actual que tiene la comunidad médica al Machine Learning, y es que, bueno, ahorita que es cuando se necesitaba, pues los modelos simplemente nos han servido quizás para pronosticar los picos de contagio, número de decesos, pero que ayuden realmente a prevenir o a frenar la enfermedad, pues hasta ahorita ningún modelo ha triunfado. Esa es la verdad. ¿Okay? Pero bueno, este es un escenario diferente, ¿no? a los que estábamos acostumbrados en Machine Learning, que son los que ya les comenté en la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros profesores, ¿alguna pregunta para el doctor Oscar? Me parece, Carlos Mario, que está el alumno José Manuel Hernández Jerónimo. Él hace una pregunta por ahí. Ok, José Manuel, ¿pudieras realizarla de manera directa al profesor Oscar?
La tiene en el chat, porque no lo veo. Voy a leer la pregunta. Dice, ¿este tipo de análisis podría utilizarse en activos financieros e instrumentos de inversión? Ya. Bien, bueno, de nuevo desconozco específicamente ese ámbito, ¿ok?, de activos financieros e instrumentos de inversión. Si me aclaran específicamente cuál sería el problema a resolver ahí, qué es lo que se desea pronosticar o qué es lo que se desea clasificar, que son básicamente los si es aprendizaje no supervisado, si es agrupación. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Ver, número uno, ¿quieres predecir un dato, un valor numérico? O dos, ¿quieres clasificar? ¿Quieres saber a qué clase pertenece cierto elemento? O dos, ¿quieres agrupar de un montón de datos? ¿Quieres encontrar patrones entre ellos? Esas son las tres grandes áreas de aplicación de los algoritmos del Machine Learning. Maestro Puig, adelante, por favor. Maestro Oscar Ramón Puig, ¿nos escucha? Adelante, por favor, con su pregunta. Perdón, tenía apagado el micrófono. No, es un comentario. Felicitar al doctor por su brillante exposición. Y le decía, tengo un hijo que trabaja en una institución financiera americana. Y curiosamente ayer hablábamos de los algoritmos, de cómo las empresas pueden determinar quién va a pagar y quién no va a pagar. Entonces, mi esposa no entendía mucho al respecto. Curiosamente el maestro Marcos Pérez me mencionó cómo el algoritmo de Netflix y todas estas que predisponen o suponen que cuál es el tipo de música o películas o series que nos gustan. Creo que ese es el futuro. Y si quieren alguien entender, para el compañero que preguntaba si en finanzas, hay una serie que se llama Billonarios, está en Netflix, y ahí hablan mucho de los algoritmos para las empresas y sobre todo para las grandes finanzas. Estamos hablando de miles de millones de dólares y cómo los algoritmos les permiten de alguna manera presuponer cuánto van a ganar o cuánto van a perder. El tema es muy, muy interesante. Creo que es efectivamente, como usted bien lo dice, el futuro ya nos alcanzó y ahí está pues Tesla, ¿no? Les recomiendo, hay un libro que me gusta mucho, Sálvese quien pueda, donde hablan de cómo el futuro ya está inmediato y cómo la tecnología nos está afectando, ¿no? Y hablan del caso que en Las Vegas va un robot caminando un caso real, va un robot caminando por la calle, se tropieza con una piedra que no alcanza a leer, cae y lo atropella un auto Tesla. Entonces dice, pues este es el futuro, ya llegó y aquí tenemos que aprender pues a usar todas estas herramientas, ¿no? Yo creo que es, y como bien lo dice usted, algo que llegó para quedarse y que tenemos necesariamente que aprender para aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestras finanzas, en nuestras proyecciones, ¿no? Le agradezco mucho su plática, fue muy ilustrativa y muy bueno. Gracias. Muchas gracias, tocayo. Qué bueno que comente igual eso de que... ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿estaba diciendo algo, doctor? Sí, muchas gracias. Y bueno, gracias por la recomendación de la serie Billonarios. Ya la voy a checar, la voy a ver. Y lo que comentaba, me llamó la atención de que precisamente estaba platicando ayer de eso con su hijo y que su esposa no comprendía mucho del tema. Y efectivamente, inclusive para los informáticos, ustedes le pueden preguntar a alguien
del área de informática y quizás no les sepa explicar qué es o para qué sirve el Machine Learning. O sea, porque, sí, exacto, es algo no tan nuevo, pero como que parece muy lejos, ¿no? de nuestra realidad y es algo que, pues, que se usa en nuestra, usamos día a día, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias. Maestro Marcos, adelante. Que sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante, Marcos, te escuchamos. Ok, muy buenas tardes. Muchísimas felicidades, la verdad, externo, nuevamente las felicitaciones al doctor Oscar por tan interesante charla. Me uno a las ya previas expresadas a los que me antecedieron al uso de la voz. Y bueno, nada más abonando un poquito a lo que ya nos comentaba en el uso de la parte de los negocios, y lo expresaba yo en el chat. Todos los algoritmos de Machine Learning abonan a lo que es la parte de predicción. En el caso de los negocios, en el caso específicamente de la pregunta que hacían de economía, para hacer predicciones o forecasting de cómo se van a comportar las acciones en un cierto periodo de tiempo, cómo se va a manejar o a comportar el mercado bursátil, las tasas de cambio, etcétera. En el caso de, por ejemplo, mercadotecnia o administración de negocios, podemos también identificar con la ayuda del Business Intelligence cuáles son los productos que más demanda la gente, cuáles son sus hábitos de compra, por qué prefieren ciertos horarios de compra, cuál es el tipo, por ejemplo, de presentación que más prefieren. Es decir, podemos identificar todos los gustos y hábitos de compra de las personas. Lo mencionaba también en el chat de que, por ejemplo, Facebook y Google utilizan muy bien esta tecnología del Machine Learning para poder utilizar sus aplicaciones donde ellos escuchan lo que tú estás diciendo en el teléfono y obviamente te lanzan publicidad respecto a lo que tú estás diciendo. Hagan el ejemplo, quienes no tengan desactivada esta función, que viene activada por default, hagan el ejemplo y pongan de que tengo ganas de una hamburguesa, tengo ganas de una pizza, se me antoja ir a comprar no sé qué, y van a ver cómo Facebook les va a lanzar publicidad acorde a lo que ustedes están diciendo y lo mismo Google. Entonces, todo esto que estamos viendo día a día es utilizado con algoritmos de Machine Learning, ¿no? Y pues obviamente para los que estamos enrolados en los temas de mercadotecnia y de negocios, son la función espía. Pues no digamos que es espía, pero pues sí, se podría considerar como tal. Nos ayuda mucho para la agilización de las posibles campañas, de identificar nichos de mercado y pues obviamente un ahorro de tiempo y dinero, ¿no? De nueva cuenta, reitero mis felicitaciones, por Oscar, y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestro Marcos. Y bueno, usted mencionó igual un concepto, un área importante que es la de Business Intelligence. Sí, esa es en la que deben enfocarse y deben analizar ustedes como estudiantes, que es el futuro, claro, de los negocios, Business Intelligence. Pues una última pregunta por ahí, Carlos Mario, ya para cerrar, y ya el doctor Oscar debe estar ya cansadito de la charla y ya no hay más comentarios, o creo que por ahí No, José, por lo pronto, nada más el estudiante Gilberto, si le puede repetir el doctor Marco la función espía. Sí, claro, por supuesto. De hecho, cuando ustedes instalan Facebook o habilitan Google en un dispositivo Android o incluso en los dispositivos Apple, está activada la función de escuchar detrás o en segundo plano. Entonces, lo único que tienen que ustedes hacer es ir a las
características de las aplicaciones dependiendo del dispositivo que tengan y seleccionar la aplicación, por ejemplo, Facebook o Google, y decirle que no le permite el uso del micrófono en segundo plano. De esa forma, ustedes están deshabilitando el de que les escuchen estas aplicaciones mientras están en segundo plano, ¿no? Pues gracias, Bien. Marco, por tu aportación. Un placer.